Buen día. El día de hoy vamos a hablarles sobre un libro muy especial. Es único este libro sobre la economía. Con nuestros participantes del querido podcast de PART 3x2+1. Empezando con Renata Molina, Oscar Chandomí, Camila Grajales, Carlos Ramos Catherine Mora, Rebeca Rubín. y su servidor Diego Toledo. Vamos a dar inicio a esto. el día de hoy vamos a hablar Después de la introducción del querido videojuego Halo, vamos a hablarles sobre el capital de Karl Marx. Vamos, porque sí, el día de hoy vamos a hablar de este libro tan importante en la historia, no solo de la economía, pero también de la filosofía y de la historia en general, de este amado universo que podemos llamar casa, como lo es la Tierra. Claro. El legado de este libro y de Karl Marx como pensador es muy importante, y yo creo que él, cuando publicó este libro en 1867, 1867. Sí. Perdóname, en el mes de septiembre, pues no tuvo y no dimensionó lo que iba a lograr, El gran impacto. que iba a generar en el mundo, o tal vez sí lo pensó, Y pero por eso lo hizo. O sea, pensando que iba a impactar en las mentes brillantes. pero yo creo que él pensó que iba a ser exitoso todo lo que iba a decir y que él iba a tener la razón absoluta, pero En algunos puntos sí, pero en otros está un poco descabellado lo que él piensa. y ahora tarde, ya 50 años después, no solo se publicó el primer tomo, sino también, incluso después de la muerte de Marx, se publicaron el segundo y el tercer tomo, y se sigue considerando uno de los libros más influyentes de la historia moderna. Porque el libro del Capital es una obra muy influyente y es un pilar fundamental de pensamiento económico y político. Y yo pienso que también social y un poco filosófico, pero este libro busca más que nada analizar a fondo el funcionamiento del sistema capitalista o de algunas secuencias económicas de diversas naciones o a veces de sociedades pequeñas o extensas. Sí, pues este libro resulta el ícono, la bandera a seguir por todos los movimientos socialistas, el posterior comunismo y todos los movimientos obreros. Bueno, pues El Capital es una obra fundamental de la economía y la filosofía, que fue pues escrita por Karl Marx, que como ya fue mencionada fue publicada en 1867. Y este libro se encarga de analizar el funcionamiento del capitalismo y sus efectos en la sociedad. Marx estudia que la riqueza se genera a través de la explotación del trabajo y que los dueños del capital obtienen ganancias al pagar menos a los trabajadores de lo que realmente producen. A lo largo de esta obra, pues, Marx desarrolla conceptos clave como la mercancía, la plusvalía y la lucha de clases, etcétera, explicando cómo el capitalismo tiende a concentrar la riqueza en pocas manos. Pero yo siento que habla no solo de esos tres puntos, o sea, también pueden hablar de, por así decirlo, habla de crisis también que sufre el sistema capitalista, y también puede hablar también de un tipo de alineación, pero yo siento que de esos tres puntos hay un punto muy importante. Bueno, todos son importantes, pero yo siento que otros más, por ejemplo, la plusvalía. O sea, ¿qué nos puedes decir de qué significa la plusvalía o qué concepto le puede dar él? Pero antes de inmiscuirnos en este mar de plusvalía y demás conceptos, veamos un poco de lo que de la biografía de Karl. Biografía de Karl Marx. Ajá, cuéntame. Karl Marx era un filósofo, también fue economista, sociólogo, Ajá. historiador y periodista. Él era alemán. Pero Él alguna de sus filosofías lo adoptó la nación rusa, o sea, la Unión Soviética. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pero sígueme comentando. Pero luego nos adentraremos más a ese tema. Nos inmiscuimos Sí, en nos ese tema. inmiscuimos. Él también fue conocido por ser el padre del socialismo y el comunismo moderno también. Y su pensamiento tuvo muy buena influencia en la política, la economía y la historia mundial. Un pensamiento social clave de Karl Marx alineaba que los trabajadores tenían 4 niveles, que era la alineación del producto de su trabajo, la alineación del proceso de trabajo, la alineación de la propia esencia humana y la alineación de los demás trabajadores.
el pensamiento social de Karl Marx era muy clave dentro de todo el pensamiento sobre el capitalismo. Ya. Fue clave en la economía mundial. ¿Ustedes Sobre creen- todo hoy día, ¿no? ¿Ustedes Sí, creen claro. que Karl Marx Karl. odiaba el capitalismo o Yo creo sentía que- ese rencor hacia Yo creo ellos? que sí lo veía como el mal de la sociedad. Sí. Y trataba de dejarlo en mal en este libro, o sea, se encargó de demostrar tanto las ventajas y las desventajas, pero las desventajas siento que los hizo aparecer notorias. más, exacto, más fuertes, más graves que los otros puntos. Yo creo que, bueno, de hecho el socialismo, que ya vimos que a Marx se le considera padre, nace en oposición del capitalismo, porque pues sí, Marx ve al capitalismo como un sistema económico en el que la injusticia y la explotación del trabajador Ajá. es el pilar, y eso pues claramente No le gustó. No le gustó. Yo siento que él tuvo algún tipo de experiencia como eso, por eso él sentía tanto odio, un pensamiento negativo hacia el capitalismo, porque, o sea, él criticaba y juzgaba fuertemente este sistema económico y siento que a veces en algunas ideas sobre el capitalismo es erróneo también. Sí, y él al ser un pensador, pues veía como su misión también exponer los males de la sociedad, y incluso en el libro Espera la Revolución, pues aunque él sí era ajeno al culto de la persona, después se le pues sí se le atribuyó el culto en la doctrina marxista, pues incluso esta misma doctrina tiene su nombre, ¿no? Sí. Y yo creo que él como filósofo lo que quería hacer era comprender una época y marcar la diferencia, y para así poder terminarla. Al exponer todos los males que el capitalismo brindaba, pues él buscaba que la gente se diera cuenta y terminar con este capitalismo para llegar a un nuevo régimen que sería Comunismo, ¿no? el comunismo. Porque él Sí, decía en el eventualmente. libro que explotaban a los trabajadores y que normalmente los trabajadores hacían más, o sea, le daban más valor a las cosas que vendían que realmente lo que ganaban, porque el trabajador, como hoy en día, tampoco es bien pagado, como en muchos labores como los albañiles, no creo que estén bien pagados, y como la gente que llega a atender en los centros comerciales, tampoco creo que estén tan bien pagados y remunerados por las horas que trabajan. A ver, ¿ustedes creen que el capitalismo es, o sea, cuál de los dos, el capitalismo o el comunismo, cuál de los dos es malo? ¿Qué sistema? No creo que nos veamos en la capacidad, y no creo que sea correcto vernos calificándonos algo de bueno o malo, pues yo creo que los dos Tienen sus cosas tienen buenas y cosas sus malas. buenas. Y un claro ejemplo de esta combinación entre capitalismo y comunismo puede ser el país de China, en donde adoptan sí políticas Un sistema comunistas, popular. sí, Pero la forma del trabajo es muy es capitalista, sí, entonces llegan a este pensamiento populista en el que tratan de pues de combinar lo mejor de ambos mundos. Pero logrado, ¿no? ajá, o sea, en su sistema económico es capitalista en la mayoría de sus sentidos, pero en funciones gubernativas en China se declara como popular o socialista, que sería en este caso. Por eso es lo que mencionamos, que no creo que sea correcto calificar cuál es bueno y cuál es el malo, porque no creo que se trate de buenos y de malos. ¿Cuál de los dos decides, Chanomí? ¿Capitalismo o socialismo? ¿O Yo comunismo? soy un capitalista por nacimiento, por excelencia, ¿Por qué? porque yo creo que explotar es lo correcto, pues. Sí, ya. Yo no creo eso correcto, pero pues A ver tú, Renata Molina Pérez. Ahí te prometo. no soy pero López. yo no creo que eso esté correcto, pero creo que nos estamos desviando un poco del tema, ¿Por ¿no? qué? Tú Porque hay vuélvenos- conceptos que tenemos que ver primero Vuélvenos a antes de encarrilar, entender. vuélvenos a encarrilar, Renata, por Bueno, favor. yo creo que con esto, con el libro del Capital, como que Marx intenta analizar el mecanismo de una economía capitalista, pero con los conceptos de la economía política, porque el trabajador vende su trabajo al capitalista y recibe un salario, pero la diferencia entre el valor de lo que ha creado y su recompensa es la plusvalía. El capitalista trata de mantener los salarios lo más bajo posible para así pues maximizar la plusvalía. ¿Pero qué es la plusvalía? Todos hablan de plusvalía, ¿qué es eso? O sea, ya
¿O deberíamos hablar de otros puntos antes de inmiscuirnos en estos temas? Pues yo creo que... Pues sí. la plusvalía es cuando el trabajador pues vende su fuerza de trabajo por un salario, pero el empresario obtiene un excedente de su producción. Pero de ahí se basan pues dos tipos de plusvalía, que es pues la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Sí, tomando entonces para clarificar el concepto de plusvalía, podemos aclarar que es el valor excedente del trabajo no remunerado del obrero asalariado y del que se apropia gratuitamente el capitalista. Lo que decías, que Marx divide la jornada de trabajo en dos. Ajá. El trabajo necesario y el trabajo excedente. Excedente, claro. Y aquí es donde se da la plusvalía. Pues la plusvalía es este valor en el que se da en el trabajo excedente. Porque pongamos que en una jornada de trabajo, las 3 primeras horas, el trabajador hace lo necesario para que él pueda ganar su dinero. Pero es después, pero no, la jornada de trabajo no son de 3 horas, son de 8. Ujú. Las otras 5 horas restantes es el trabajo que Marx califica como excedente y es el trabajo que se apropia el capitalista. Es decir, O sea, aquí que- se da la explotación. Que todas las ganancias Ajá. que realicen en ese periodo de tiempo del trabajo Es para el capitalista. es para el señor capital. Yes, sir. Y lo restante sería para el proletariado, el empleado, el obrero. Sí, que sería el trabajo necesario, pero es el mínimo dentro de la jornada de trabajo. Son 8 horas. Y es acá en este valor excedente del trabajo que se da la plusvalía. ¿No creen que es un poco excesivo, un poco abusivo eso? Sí, y eso lo decía Marx, en su afán de corregir esto, pues crea y da las ideas socialistas de vivir en comunidad y de que todo sea justo, pues él busca hasta cierto punto utópico la justicia. Lo cual vemos que no es real, porque un mundo utópico No existe. ya Solo lo es- hemos... Y claro, en otro episodio del podcast pues ya vimos... Hablamos de la de Tomás utopía. de de la la Tomás utopía. Moro utopía, que pues... Vean ese podcast. Que no Es tuve el muy placer bueno. de estar porque Claro, pero No me la verdad contrataron. también fue un libro muy Andabas de interesante. andaba de gira. Fue un libro muy interesante y siento que va de la mano con esto, ¿no? Con pues con todo del capital. Por ejemplo, Del este- sistema del filosófico, Claro, de pensamiento. sí. En ese entonces, Sí, en esa ese época. entonces. Ahorita pues nos podemos dar cuenta que un mundo utópico la verdad no existe y estamos pues lejos de que eso exista Ya. hoy en día, ¿no? Pero yo quería hablar sobre algo. Sobre Yo- el capital. No, sobre Karl Marx. Sí. Sobre Carlos Maximiliano. Háblame. Bueno, más que nada quería o tengo un poco la noción de que yo siento que Karl Marx era un frustrado, yo siento, de la sociedad. Ok. O sea, es un Muy buen tema. O Es sea, Su teoría. O sea, yo siento que es una crítica fuerte, pero yo siento Claro. que era un frustrado de la sociedad que no se podía incluir en ella y sentía una repelación hacia ella porque siento que habrá tenido una mala experiencia y él habrá visto que es injusto cómo tratan a las personas o lo habrán tratado mal a él. Entonces yo tengo ese tipo de críticas. perspectiva Sí, de él. porque en su libro siempre anda criticando de que el capitalismo es de esta forma y el comunismo puede ser mejor y que es mejor y que es mejor. Sí. Y entonces yo siento que como que critica mucho este pensamiento capital. Pero va yéndonos más al comunismo y al sistema socialista, siento que el comunismo no es mejor o no se acerca al capital. Bueno, pues es que cada quien tiene sus propias diferencias, o sea, cada sistema es diferente, pues el comunismo es algo que va casi contrario al capitalismo. Sí, y siguiendo con todos esos temas que toca el libro, podemos ver que creo que es el primer capítulo en el que habla de la mercancía. Sí, ¿Qué habla? Explíqueme. Explícame, por favor. Sí, no, en este capítulo pues Marx habla de que analiza la naturaleza de la mercancía y su papel pues en la sociedad capitalista. Comienza como definiendo la mercancía como un objeto que pues produce para ser vendido en el mercado, ¿no?
no una, sino varias de las teorías que dice Karl Marx es que explica lo que es la teoría del valor del trabajo, que pues prácticamente Marx argumenta mucho que sobre el valor de una mercancía que es determinada por cierta cantidad de trabajo necesario para que pues esta se pueda producir. También otro punto que menciona, o bueno, que yo entiendo, es la explotación del trabajador, a lo que se refiere que Marx sostiene que los capitalistas explotan muchísimo a los trabajadores al pagarles un salario menor que el valor que ya está creado por su trabajo. Pero también, o sea, en el libro del Capital habla sobre muchísimos temas, o sea, estamos abarcando dos, pero yo siento que una muy importante también es la lucha de clases, o sea, para Marx, para Maximiliano, la historia de la humanidad es la historia como de lucha entre clases, porque desde inicios primitivos o inicios ancestrales se ve como una clasificación en dónde está ubicado cada parte de la sociedad. Por ejemplo, podemos ver en las sociedades como en la cultura azteca, que era una pirámide, ¿no? Básicamente el de arriba era el sacerdote o el emperador, y luego seguían los soldados, y luego seguían lo que eran los comerciantes, y hasta el último algún tipo de esclavo o personas que se dedicaban a los agricultores. O sea, siempre es una lucha entre clases, pero yo siento que, o sea, no solo se queda ahí, o sea, que sigue, y yo creo que va a seguir durante el resto de la humanidad. Y pues eso, o sea, como ya dijiste, se sigue viendo hasta ahora. O sea, eso viene desarrollándose desde antiguos tiempos hasta en la actualidad, donde pues en la actualidad hay un dueño y un trabajador. En el libro pues nos habla sobre los burgueses y los proletarios. Que los burgueses proletarianos. A ver, pero ¿cómo? Bueno, los burgueses son los dueños del capital. La prole. Y los proletariados son los trabajadores. Son pues la mano de obra, todo lo que hacen el trabajo, y pues los burgueses son los que se adueñan del trabajo del proletariado. Sí, hablando de la lucha de clases, Marx ve esto como la mayor injusticia, como unos pueden tener más que otros, y muchas veces trabajando más pesado los que tienen menos. Y es por eso que Marx llama a eliminar esta lucha de clases, y que básicamente una de las características del régimen que él busca implementar para solucionar lo que él veía mal, pues era erradicar esta lucha de clases, o sea, una sociedad sin clases. Sí, claro, porque era una explotación y un conflicto, porque pues las clases burguesas buscaban maximizar sus ganancias a costa de la clase de los trabajadores. O sea, no les importaba realmente pues meramente explotarlos, aunque bueno, eso hoy en día ya no pasa tanto como pasaba antes. Tan seguido, claro. Porque en algunos lugares todavía sí, claro, se sigue hay usando. explotación y todo eso, pero pues ya no es lo mismo que era antes, por decirlo así. A esto mismo viene de que los trabajadores, pues según Marx, algún día ellos se tenían que rebelar y crear un sistema sin clases sociales. Ahora es, por ejemplo, ¿por qué hay huelgas y protestas laborales en todo el mundo? Pues esto se debe a todo lo que se ha dicho de que pues los trabajadores necesitan esa justicia, esa libertad, necesitan esa rebelión para poder estar más libres. A ver, yo creo que hemos... A ver, compartan el chiste, por favor, compartan el chiste. No. Yo creo que hemos abarcado bien lo de la lucha de clases, y yo creo que una vez al hablar de mercancía nos faltó hablar de lo que vendría siendo también el valor de uso y el valor de cambio de dichas mercancías, que es un tema muy importante también en el libro El Capital de Karl Marx. Claro, porque el valor de uso pues se refiere a la utilidad que tiene la mercancía para satisfacer una necesidad humana. Un ejemplo sería como un teléfono celular que pues tiene el valor de uso, pues que permite comunicarse a largas las distancias. Personas, claro, con otras personas. Bueno, pues también hay varias razones que tal vez no las menciona el libro, pero pues uno ya como persona viendo y leyendo el libro, pues las interpreta, que son las razones por las que recurrieron a las huelgas,
Y Lucha una de clases. estas es la resistencia a la explotación, que es cuando los trabajadores se oponían a la explotación capitalista, cuando esto les pagaban salarios bajos y les exigían largas horas de trabajo. Otra es la defensa de los derechos laborales, la oposición a la acumulación del capital y la lucha por la dignidad y la autonomía. Pero también hablaron sobre la mercancía. ¿Ustedes creen que si la mercancía no existiera, no habría este tipo de sistema económico capitalista? Pues no, pues la No, porque es mercancía. la base. Y Ajá, no hablando de la habría mercancía, que vender o así. también me resulta muy interesante el concepto que pues impulsa todo el libro, que es el Sí. concepto de capital. Pues Marx ve el capital como una relación más bien social de producción Ajá. que provoca sistemáticamente los conflictos entre la clase capitalista y la asalariada, es decir, entre los jefes y los empleados, entre los burgueses y el proletariado. Siempre Y- han existido esos dos polos, ¿no? Sí, y en el capitalismo la propiedad de los medios de producción pues está a cargo de la burguesía. Ujú. Mientras que el trabajo, la fuerza de trabajo Por el proletariado. por el proletariado. Y bueno, aquí otra vez se da la forma de explotación. Pero yo siento que ya yéndonos a temas políticos y a de naciones, yo siento que el sistema comunista o el sistema socialista es un sistema muy controlador, muy sin libertad y muy sin ese sentido de identidad que tiene cada uno, individualismo, porque haciendo hincapié que el Estado tiene todo tipo de mercancías y controla el regulamiento de la economía de absolutamente todos y que todos reciben lo mismo por igual. Yo siento que es más que nada un sistema para controlar a las masas y un sistema para que nadie, por así decirlo, despierte, ¿no? Que estén todos abajo, y aquí se haría lo mismo, que sería el político y el que no es político, porque ahí como el sistema socialista van a ver esos dos polos, el que tiene las mercancías y que se las controla para todos y se las distribuye de manera equitativa, entre comillas, al que está allá abajo en su casita, en su choza, recibiendo solo lo necesario. Claro, y ahora viendo cómo está el jefe, el que genera el capital, pues tenemos que ver también qué pasa cuando se acumula el capital, qué pasa con la acumulación de riqueza. Bueno, ya cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poco de la acumulación de la riqueza. El capitalismo funciona porque los dueños del capital pues intervienen en dinero para obtener pues más dinero. Y el dinero no solo se usa para intercambiar los bienes, también se usan para crear pues más dinero a través de la explotación del trabajo. También porque los ricos se hacen más ricos, ¿por qué? Pues porque reinvierten sus ganancias en producir más. Claro, pues el capitalismo se basaba de eso, ¿no? De obtener más riquezas, de cada vez estar más lleno de dinero. Ellos lo único que les interesaba era el dinero, no el tiempo, no el material, ni el proceso, ni todas las cosas, simplemente el dinero. Pues desde ahí nacen los monopolios, ¿no? Por eso los capitalistas más grandes absorben a las empresas pequeñas para poder empobrecerlos y que pues ya no existan. Bueno, y algunas consecuencias de la acumulación de la riqueza sería la polarización de la sociedad, la explotación del trabajador y la crisis y conflictos. Pero para la acumulación de riquezas también hay un cierto proceso, ¿no? Alguien creo que empieza por la inversión de capital, ¿no? Pero Sí, ¿cómo? que el capitalista invierte su capital pues en la producción de sus bienes y sus servicios, ¿no? Igual hay como otros 3 puntos más, que eso es la explotación del trabajo, que el capitalista pues explota el trabajo de la clase trabajadora, pagando un salario que es menor que el valor que han creado. Y ahí es donde entra la plusvalía, ¿no? Ándale, así. La plusvalía va La alrededor de generación de todo, la plusvalía. verdad. ¿Sí? Con todo tiene ¿Te que cae ver mal la plusvalía? No, pero digo... Lo gosteas. Yo creo que es un concepto un poco complejo, ¿no? La Sí, plusvalía. no solo se aplica en un sector. No, y luego hay distintos tipos de plusvalía dependiendo el contexto Es más lo bien. que acabo de decir. Pues sí Yo está la traté de plusvalía clarificar. absoluta y la relativa, ¿no?
¿Me puedes Eso es- explicar la relativa, Rebe? Sí, claro. Explícame. A ver, explícamelo, pues. Pues la relativa es el aumentar la eso, productividad diva, eso. con tecnología Loba, para loba. producir en más o menos tiempo. Pues puede ser ya el uso, el implemento de maquinarias y todo eso. Mientras que la absoluta, pues es hacer que los trabajadores trabajen más tiempo sin aumentarles el salario. Pues aquí no utilizaban las maquinarias, sino eran los trabajadores quienes tenían que esforzarse muchísimo más tiempo, más esfuerzo, pero no recibían ni un salario extra. Y el otro tipo de plusvalía. Por Ahí- eso ya expliqué la relativa y la absoluta. La absoluta era verdad. donde el trabajador trabaja más que le paguen, y la relativa donde usan maquinarias. Cambiando un poquito de tema, no sé si... Otro tema en el capital. Ajá, otro tema sobre el libro, o sea, ya hablamos sobre la mercancía, sobre la plusvalía, la lucha de clases. Pero Yo creo siento que dentro de la mercancía tocamos el valor de uso, No. pero no. Pues no lo podemos, tocamos muy a fondo. pues podemos hablar sobre el valor de uso dame una- y el valor de cambio. Porque empecemos, el valor de uso, pues, a ver, ¿qué es el valor de uso? Eso se refiere a la utilidad o a la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad humana. Y esto es una característica cualitativa. ¿Por qué? Porque pues depende de las propiedades físicas del objeto y pues de la forma que la persona lo utiliza. Por ejemplo, un pan pues tiene el valor de uso porque ¿para qué sirve? Para alimentar. Pues Claro. Así como un abrigo tiene el valor de uso porque te cura del frío. Claro, es sí, no, es una enfermedad. Y así del como frío. una taza de baño te sirve para... para allá. Algunos ejemplos del valor de Catherine, uso. por favor. ¿Qué? No. Tú fuiste. Es, por ejemplo, cuando un teléfono móvil tiene un valor de uso que todos sabemos que pues sirve como medio de comunicación. Al igual que un automóvil tiene un valor de uso como medio de transporte para ir a diferentes lugares. Pero- Y un medicamento tiene un valor de uso como tratamiento para curar ya sea una enfermedad o cualquier otra cosa. Pero Marx habla que las mercancías no solo tienen un valor de uso, sino también tienen un valor de cambio. Claro, así es. El valor de, pues, bueno, les voy A ver, explicar explícanos un poquito, poco sí, sobre el sí, valor sí. de cambio. Que, bueno, el valor de cambio se refiere como al valor que tiene la mercancía en el mercado, que es decir, que el precio al que se vende la mercancía, ya que Marx argumenta que el valor de cambio pues es determinado por la cantidad de trabajo que se requiere para producir la mercancía. ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿De valor de cambio? Sí, o mejor te lo doy yo. Mira, un abrigo puede A ver, valer Nano. 10 kilos de trigo o 500 pesos. Claro. Realmente. ¿Y También cómo se da esta relación del... Porque no depende de su utilidad directa, sino de las relaciones de intercambio en la economía. Ok, es más bien subjetivo, no es, Sí, no es subjetivo como en el valor de uso. Muy diferente. Muy diferente, ¿verdad? Sí. Yo siento que ya hablamos sobre diversos temas, hay que empezar a hablar sobre, bueno, durante todos estos temas hablan como que si fueran todos un problema, la lucha de clases, como que injusticia, la mercancía, también que no es necesaria tener demasiada mercancía, o también sobre la plusvalía, como la explotación al proletariado, al empleado, pero también hay que decir un poco que se acerca un problema más en el capitalismo, que sería también la crisis. O sea, Wow. ¿alguien podría explicarme qué sería la crisis? La crisis, pues, el cierto momento, como ya hablamos de la acumulación de riqueza, el capitalista quiere tener más y más y más, y así acelera los sistemas de producción. Pero también esto es algo inevitable. en ¿por el, sí, En el porque, sistema en el- capitalista. porque hay un ciclo, Claro. el ciclo A capital. ver, Empieza con explícanoslo. crisis y termina con Claro, crisis. es algo inevitable porque a diferencia de otras teorías económicas que veían las crisis como pues eventos temporales o accidentales, Marx nos dice que son algo que puede pasar, ¿no? Porque debido a sus contradicciones internas. También algo que provoca la crisis es la sobreproducción. Yes. Porque a veces el capitalismo produce más bienes de los que la gente puede comprar, porque pues O de debido a los la que se búsqueda, consumen. claro, ajá. También pues esto genera un exceso de mercancías que no pueden venderse y esto lleva pues a despidos o al cierre de las fábricas, ¿no? Que no hay un equilibrio, o sea, Sí. Por ejemplo, también en el sistema capitalista existe la oferta y la demanda, ¿no? Es lo que quieres decir. Y cuando hay
un exceso de oferta o un exceso de un bien, hay muchísima oferta y no hay mucha demanda. Ajá, exacto, entonces eso puede provocar una crisis, que de hecho eso es Es una lo que crisis. eso es lo Pues que sí, provoca ahí es la cuando el crisis. precio pues baja. En cambio, cuando hay un objeto de mucha demanda pero pocos oferta, No, pocos bienes. ajá, pues el Poco precio sube debido a la escasez o a la inexistencia del producto. La rareza Entonces, del Ajá. dejándolo breve y Ya. dejándolo claro, la crisis sería el rompimiento del equilibrio de la oferta y la demanda. Sí. También, o sea, la solución a la crisis, A ver. por lo que dice Marx, es que nos argumenta que pues la única forma de superar la crisis es a través de la abolición del sistema capitalista y la instauración de un sistema socialista. En este sistema la producción es o se orientaría hacia la satisfacción de las necesidades humanas, en lugar de estar en la búsqueda, en la lucha de la búsqueda de todos estos beneficios. También están las crisis cíclicas y la destrucción del capital. Cuando el mercado se satura y las ganancias caen, las empresas cierran o quiebran, hay despidos masivos y la producción se frena. Normalmente todo en ese proceso no llega a dar todo, porque paradójicamente el capitalismo se recupera destruyendo riqueza, maquinaria queda inactiva y los precios bajan hasta que el sistema vuelve a arrancar con nuevos ciclos de acumulación. Claro. A ver, entonces haciendo una una recapitulación sobre la crisis, entonces, ¿qué dirían? Que la crisis es el rompimiento del equilibrio de la oferta y la demanda y que la solución para la crisis, ¿cuál sería entonces, Katherine? Pues sería como... Bueno, es que no hay como una, ¿cómo se dice? Como una solución, ¿no? Pero de manera definitiva, digo, no. Pero alguna de las soluciones es que pueda superar el sistema capitalista. Se puede establecer una sociedad comunista donde la producción esté planificada, ¿no? Para satisfacer las necesidades de todos. Porque hablamos de que como no está planificada como tal, pues por eso hay ¿se llama cuándo? Equilibrio, Hay un desbalance, ¿no? Inestabilidad. Inestabilidad y por eso aparece la sobreproducción, el subconsumo de los trabajadores, la caída de la tasa de ganancia, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Por eso es inestable y pues se mueve en ciclos que son los que acabamos de decir, que son el auge, crisis y la recuperación. Pero estas crisis no solucionan las contradicciones del sistema, ¿sabes? Sino que las hacen más graves, las hacen peores, porque la predicción era que con el tiempo las crisis serían más profundas y llevarían al colapso del capitalismo, dando un paso nuevo a un sistema sin explotación, que como hoy lo conocemos es el comunismo. Sí, y bueno, otro postulado de Marx, hablando de las crisis, es que estas crisis son ocasionadas por los mismos dueños de negocios, es decir, los capitalistas. Pues ellos tienen un conocimiento parcial del mercado en el que ellos compiten y pues tienden a producir o demasiado o muy poco. Es verdad. Lo que provoca estos desajustes y en ocasiones incluso un desorden en la oferta en la ley de la oferta y de la demanda, ¿no? No solo puede ser, yo creo que la crisis no solo es ocasionada por los capitalistas, sino también puede ser por el subconsumo. Pues según Marx, el capitalismo crea plusvalía en el proceso de producción en forma de mercancías cuando los productos logran ser vendidos. Pero, sin embargo, como el consumo de la gente está restringido por los bajos salarios y el desempleo ocasionados por esa explotación por los mismos capitalistas, los precios de estos productos tienen que bajar, pues sacrificando la ganancia de los capitalistas, de los jefes. Entonces, el sistema capitalista es malo por así decirlo, pero, o sea, hablamos mucho del sistema capitalista, pero también en el libro de Marx explica y intenta dar a conocer el sistema comunista o el sistema socialista, y en su libro también habla maravillas de este sistema, pero yo siento que no es así, Sí. que hay puntos negativos. Obviamente debe haber puntos positivos y se realiza básicamente casi a la perfección este sistema, pero
todos sabemos que es imposible de que se realice este sistema de forma utópica, como estaban explicando hace unos momentos. Y siento que uno de estos puntos del sistema comunista negativo sería la corrupción, puede ser falta de incentivos a la innovación y así a la productividad, y como decía anteriormente, una falta de libertades individuales, porque es como, por ejemplo, en China, que aunque se esté integrando elementos del capitalismo en sí, se sigue habiendo restricciones políticas muy fuertes y muy polémicas de derechos humanos bajo el control del Partido Comunista, vaya, y China se ve como una nación sin tanta libertad, como una prisión más que nada en el sistema social, pero en el sistema económico le va muy bien porque es capitalista. Sí, y dentro de esta sociedad que Marx propone, la socialista, pues él invita a la abolición de la propiedad privada. Sí, ¿no? Que Marx creía que la propiedad privada pues era una de las causas fundamentales de la crisis del capitalismo, ¿no? Que debía ser abolida para crear una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Igual. Ya. Pues haciendo un hincapié en este libro sobre el capital, la verdad Marx siento que tiene una fuerte crítica hacia el capitalismo, lo vuelvo a reiterar, y que a veces siento que en algunos apartados que dice, que él menciona, yo siento que está erróneo y que no debería ser así, que yo siento que lo trataron mal en algún momento. A ver, tú Rebeca, ¿qué opinas de todo lo que decía? Pues sí, o sea, aparte de lo que dice Toledo, pues él nos narra, nos cuenta que pues el capitalismo tenía que llegar a un fin, ¿no? Que iba a colapsar porque por la desigualdad que genera y las crisis económicas constantes que sufría. Pues ahí es donde propone que la sociedad avance hacia el socialismo, donde los medios de producción serían de todos, y además de que el comunismo eliminaría las clases sociales y el Estado. Sí, y creo que hemos tocado los temas más importantes que plantea Marx en su libro, y es hora, yo creo que, de realizar una conclusión. Una conclusión, porque si bien se puede criticar mucho al libro por cosas en las que Marx se equivocó, él pensó que iban a pasar pero se equivocó, pues él no pensó en la evolución del capitalismo, él pensó que iba a ser igual, pero sin embargo pues sí evolucionó. Hay cosas que fueron muy importantes en la historia. Bueno, ya como pues ir finalizando ya casi es que la conclusión es que el capitalismo pues contiene varias contradicciones, como ya las venimos hablando, que pues lo llevarán eventualmente a una crisis final, como decía Rebeca, de todo, ¿cómo decías? ¿De la crisis? Pues que tenía muchas crisis. Empieza una crisis y empieza finaliza con una crisis y finaliza con otra crisis, ¿no? Y el ciclo se vuelve a repetir. Eso. Y pues, según Marx, la solución es que la clase trabajadora tome conciencia de la explotación y se organice y establezca una sociedad socialista. Bueno, eso de la explotación, pues podemos ver que ya no es lo mismo. Bueno, claramente ya no es lo mismo que era antes, como venía diciendo, ya no hay tanta, por decirlo así, pero pues sigue habiendo, o sea, esto es un ciclo que no va a acabar, ¿no? También los medios de producción, él decía que deben de ser de propiedad colectiva y la economía pues se basa en la satisfacción de las necesidades humanas en lugar de la acumulación de ganancias, pero pues para la gente ambiciosa y eso pues no lo ven de esa manera, ¿no? Pues sí, o sea, para Marx, él decía que el capitalismo es un sistema temporal que pues por sus propias contradicciones iba a dar un paso a una sociedad sin clases, basada en la cooperación. Sin embargo, en el siglo XX se demostró que la transición al comunismo no es tan sencilla y las experiencias de países socialistas han sido objetos de debates y críticas. Sí, pues creo que con esto terminamos nuestro podcast. Entonces, ¿ustedes creen que el sistema comunista sea
sea ¿La solución? la solución a todos nuestros problemas económicos. Pues sí, pero... O estaba, No. o se No. estaba fumando un porro. Como que 50-50. Yo creo que Marx no midió lo que podría evolucionar el capitalismo y muchas de sus soluciones ya no aplican el día de hoy. Ujú. Pues Claro. todo lo que ya hablamos, cómo todo evolucionó al capitalismo de monopolios y demás. Y por lo que, si bien creo que es muy importante todo lo que dijo Marx en la historia, que surgió como oposición, la única oposición yo creo. Y sobre una revolución. Sí, yo creo que es uno de los pensadores más importantes Claro. y al menos uno de los más importantes En la de los últimos economía siglos. también. Y también pues ver como el libro del Capital pues hubo una repercusión, vaya, hizo una referencia muy fundamental pues en el área de economía, la sociología y en la política, ¿no? Y también pues las ideas que él tenía pues han inspirado movimientos y revolucionarlos también. Y los debates sobre la justicia y la justicia social, perdón, y el análisis sobre las crisis del capitalismo contemporáneo, lo que veníamos hablando, ¿no? Pues para finalizar es un libro muy interesante que nos ayuda a comprender muchos conceptos que se encuentran en economía, muchos conceptos que también para los en esa materia son muy útiles para comprenderlos. Tal vez con el paso del tiempo han cambiado algunos, pero pues al fin y al cabo siguen siendo conocimientos muy importantes. Sabiendo que ya estamos a punto de despedirnos de ustedes, estamos a 2 podcasts de cerrar casi todo, les vamos Yes. a poner que no nos queremos ir, la verdad, queremos seguir acá, queremos seguir divirtiéndolos en nuestro Seguir todos podcast, juntos. queremos Que Katherine nos despedirnos invite a de nuestro ustedes pollito. y Claro. qué más que despedirnos de ustedes con una referencia de Halo como la iniciamos. ¡Ey! Ponle. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. Y así fue. Cortana, por favor. Hasta luego.